Ahí está. Ahí creo que estamos grabando, ¿no? ¿Les sale a ustedes? Sí. 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 Bien. Perfecto. Tenían una tarea que hacer. ¿Cuál era? Investigar los términos de... Los viejitos que les di. Claro. ¿Qué encontraron? Yo encontré, ¿sí? En la pedagogía terapéutica, curativa y correctiva, dice, bueno, cita a un autor donde vi que se llama Sánchez y Torres, que en el siglo XVI realmente surge, dice, la preocupación y el interés. Y él ya cita que Hipócrates en el siglo XV ya veía como una anormalidad, esta anormalidad como una enfermedad. Dice que en el siglo XX, con la institucionalización, siguió prolongándose experimentos en cambio en cuanto a la concepción teórica y práctica de las personas con discapacidad. Y es que gracias a los movimientos renovadores de la escuela nueva, y destaca Montessori, Ovide de Clori y Claparede, ¿sí? Tienen este nuevo movimiento de la escuela nueva, porque dice que Montessori, esta pedagoga italiana, comenzó ya el trabajo con niños deficientes mentales, y siendo su método que se basa en el respeto, en crear ambientes para autodesarrollo. También Ovide de Crowley, ¿sí? Crea un instituto laico. Sabemos que la educación era religiosa, ¿sí? Y su aporte es que va hacia la orientación globalizada de la educación, con métodos globales ideográficos en el campo lectoescritura. Y este último gran personaje de la Europa vieja, Claparede, psicólogo pedagogo suizo, introdujo, dice, por primera vez las clases especiales para niños retrasados en las escuelas públicas. ¿Sí? Y junto, dice, en 1904 con Neville, que hacen la primera consulta pedagógica, y ahí ya establecen criterios con una selección y de admisión para clases especiales. Lo que quiero decir que va evolucionando gracias también a la actitud de una sociedad, ¿sí? Y de movimientos como este, que ya se deja de pensar en el ser endemoniado, luego ya se continúa pues a personas y a través de conocimientos, a través de pedagogos, ya de profesionales, va viendo un crecimiento ya de la sociedad en cuanto a esta dimensión de la discapacidad. ¿Sí? Bien. Bueno. Ona, ¿encontraste alguna definición de pedagogía terapéutica? Sí, ahí lo digo. La pedagogía terapéutica es aquella disciplina que se ocupa del tratamiento deficiente dentro de los distintos puntos de vista, como los médicos, psicólogos, pedagogos. ¿En qué concepto se marca? En corregir, en tratar y en compensar para llegar a dónde? A la adaptación social de la persona deficiente. ¿Sí? Y luego ya habla de la escuela de educación especial, que se da en estos primeros siglos, incuestionablemente en los años 56, ¿sí? Dice que el término de educación especial aparece pero generaliza, y ella se basa en esa pedagogía terapéutica, ¿sí? Ella toma ese soporte, pero ¿cuál es la diferencia? En que ella amplía ese sentido y lo abarca y se centra en las dificultades de aprendizaje y los problemas de conducta. Esa es la diferencia, ¿sí? Y su radio de acción, el radio de acción de esta pedagogía especial va hacia la integración escolar, ¿sí? Y desde todo el universo del servicio del apoyo a la escuela. Y luego sí, esto va... Alto ahí, Ona, pará, así vamos analizando la información. En esta pedagogía terapéutica de este concepto que ubica Ona, que es el concepto que si googleamos aparece en la mayoría de la bibliografía,
¿En qué época lo centra? ¿En qué años? ¿Alguien lo buscó? Yo tengo que ser, perdón, En los sí, 50, bueno, habíamos visto. ajá. Acá dice que luego de estas diversos profesionales, médicos, juristas, hace el primer Congreso Internacional y que en Múnich, en 1922, se hace el Congreso y se crea la Sociedad de la Pedagogía Terapéutica Curativa. Ahí No está. sé si será eso. Bien, es más o menos en la época en la que aparece la pedagogía terapéutica. Pero a ver, lo importante acá es tener en cuenta que tal como nos pasó con la historia de la educación especial, lo mismo nos vuelve a pasar con la pedagogía terapéutica, ¿sí? ¿Qué nos pasa con la pedagogía terapéutica? Que la pedagogía terapéutica surge, allá se hace el primer, en el año 1920, por ahí, se empieza a armar y se concreta el Congreso de Pedagogía Terapéutica y demás. Pero lo importante es que ustedes sepan que ese concepto surge en el marco de, por supuesto, acorde a la época, en el marco de la deficiencia, en el marco de lo que la persona no podía hacer, ¿sí? En el marco de lo que la persona con esa deficiencia, a esa deficiencia le faltaba, ¿sí? A esa persona, con el propósito de corregir, de compensar los déficits, ¿sí? De tratar a la persona para que se convierta o funcione lo más normalmente posible, ¿sí? Estos conceptos, este concepto que involucra estos términos de tratamiento, de corregir, de compensar, con este propósito de que la persona pueda, digamos, funcionar lo más normalmente posible, dista bastante del concepto de pedagogía terapéutica que tenemos hoy, ¿sí? Por suerte ha ido mutando ese concepto, y nosotros, desde la especialidad, sobre todo en nuestro medio, si bien es un concepto que es conocido en España, es conocido internacionalmente, pero en nuestro medio, nosotros lo tomamos, ¿sí? Como, digamos, un modelo de trabajo que es el que nos garantiza el trabajo con la discapacidad intelectual y en el área de la discapacidad visual también, y bueno, las personas sordas también, ¿sí? Entonces, lo importante de buscar ese concepto es ver que también sufre y tiene esa evolución en el tiempo, y que lo importante es tener claridad en que el concepto en el que nos posicionamos hoy dista muchísimo del concepto que Ona compartió con nosotros recién, ¿sí? La pedagogía terapéutica hoy ni corrige, ni compensa, ni trata de modificar a la persona. La pedagogía terapéutica hoy tiene otra finalidad que ya la vamos a ver. Y lo que vamos a trabajar hoy día es adentrarnos en esa definición, desglosarla, desmenuzarla, entenderla. ¿Por qué? Porque es importante para la práctica profesional futura de ustedes, es fundamental. Y yo les ponía hoy que era bueno que pudieran compartir la clase, porque el problema que estaríamos teniendo en el campo científico de la pedagogía terapéutica es que no tenemos nada escrito. No tenemos un libro que podamos buscar de pedagogía terapéutica y ahí veamos todo lo que implica el rol y la identidad del pedagogo terapeuta como la tenemos entendida hoy en la titulación de ustedes. Por eso es tan importante que aprovechemos todas las instancias de encuentro que tengamos para poder entender esta definición y posicionarnos desde ahí, y ya después, una vez entendiendo de qué se trata la pedagogía terapéutica, empezar a incursionar en sus técnicas, en sus estrategias, en su encuadre, en su intervención. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta, aporte? ¿Tampoco? Bien. Vamos entonces a lo más grandioso, la más grandiosa de las profesiones, y de la más linda, y la más atrapante, y la más, bueno,
todo. Lo más, la pedagogía terapéutica. Bien. Pedagogía terapéutica. Vamos a entrar en el concepto, que ya algo desarrollamos la clase anterior, pero llegamos a esta primera diapo, así que desde acá después vamos a avanzar. La pedagogía terapéutica es entendida como un modelo teórico práctico de intervención educativa. Ojo al piojo, dijeron mis hijas. Educativa, ¿sí? No es psicología, no es kinesiología, no es fisiatría. Educativa, integral y específica, cuyo objetivo es la transformación singular de las condiciones actuales de la persona con discapacidad en dirección a mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Como yo les contaba en la clase anterior, esta es una delimitación conceptual que hemos elaborado y utilizamos el equipo de cátedra de asignaturas específicas de la carrera, con lo cual les quiero decir que cuando vayan a cursar las pedagogías terapéuticas y los chicos de las carreras de pedagogía terapéutica en discapacidad visual, el profesorado para personas sordas y demás, después tendrán sus particularidades, ¿no? Pero la definición que hemos consensuado de pedagogía terapéutica es esta. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver de qué se trata la pedagogía terapéutica y por qué decimos que es un modelo teórico práctico. Esto también ya lo empezamos a desarrollar. Dijimos que se sustenta en un marco teórico de referencia. Nada es intuitivo. Yo no me imagino las cosas, yo no me las invento, yo no las argumento desde lo que yo creo, sino desde un marco teórico de referencia que me soporta atrás toda mi evaluación, mi intervención y demás. ¿Sí? Sin un marco teórico de referencia, la pedagogía terapéutica se cae. ¿Sí? Se nutre de ciencias del campo de la salud, ya habíamos puesto algunos ejemplos, lo que han rendido de neuropsicopatología, la anatomoneuro, ¿sí? La neuropsicología, son disciplinas del campo de la salud. Podemos considerar la psicopedagogía también, porque la psicopedagogía tiene de salud y tiene de educación, ¿sí? Ciencias sociales, ¿sí? Como la antropología, la sociología, bueno, las ciencias sociales en general, las ciencias naturales también, ¿sí? Es decir, que todas estos espacios curriculares que ustedes están hoy cursando, están cursándolos por algo, ¿sí? Del campo de la educación han cursado didáctica y currículum, y después empiezan con las didácticas específicas de la lectura y la escritura, la didáctica de la matemática, la didáctica de las ciencias naturales, ¿sí? Del campo de la salud ya lo ejemplificamos, el campo de la educación ya lo ejemplificamos, pero todos esos son insumos importantes para la práctica pedagógico-terapéutica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. La práctica pedagógico-terapéutica está atravesada por las concepciones ideológicas que tenemos de la discapacidad. Y acá no hay negociación posible. Hoy la concepción ideológica que ustedes deben tener sobre la discapacidad es la concepción que coincide con los paradigmas actuales en relación a la concepción de las personas con discapacidad. Esto es, considerar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad, la vida independiente, ¿sí? Los ajustes razonables, ¿qué más? La calidad de vida, la planificación centrada en la persona, ¿sí? Toda esta ideología que a mí me posiciona para mirar a la persona con discapacidad desde otro lugar que no tiene que ver con el que no puede, con la pedagogía terapéutica correctiva de aquellos tiempos en el que se tenía que machacar sobre el síntoma, y era el síntoma lo que importaba para tratar de que la persona funcionara lo más normal posible. Por ejemplo, no podía caminar,
se machacaba, 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 para que pudiera caminar, ¿sí? En vez de pensar que si es una discapacidad que va a ser de tipo permanente para la persona, podíamos buscar otras vías alternativas para su autonomía, para su vida. No, en ese momento se trabajaba todo sobre el síntoma, es decir, sobre lo que la persona no podía, ¿sí? En cambio ahora, nuestra concepción está amparada en un modelo biopsicosocial de discapacidad y está amparada en el paradigma de los derechos humanos, ¿sí? Con lo cual, no hay discusión posible del marco ideológico sobre el que nos vamos a posicionar para mirar la discapacidad. ¿Estamos? Genial. Ejecuta acciones complejas que requieren argumentaciones complejas. Esto es importantísimo, chicas, porque ustedes se están preparando para acompañar proyectos de vida de las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad, sus proyectos de vida son complejos, no son simples, ¿sí? Son complejos. Y estas acciones que ejecuta la pedagogía terapéutica, por ejemplo, cuando trabaja desde una metodología centrada en la persona, ¿sí? Requiere que esa complejidad sea argumentada, ¿sí? Yo no puedo decir por qué, por ejemplo, en el proyecto de vida de un joven con discapacidad intelectual, ¿sí? Que quiere ingresar a la universidad, supónganse. Ese es el interés de la persona. Entonces yo como profesional tengo la obligación de orientar por qué no recomiendo o sugiero o voy a acompañarlo a revisar esta situación, ¿sí? Yo no puedo decir por qué no, porque se me ocurre a mí que no puedo entrar a la universidad o porque sé que la mayoría de las experiencias han fracasado. Yo tengo que argumentar por qué no. ¿Y desde dónde lo voy a argumentar? Desde los argumentos de la neuropsicología, por ejemplo, que me dicen que los procesos cognitivos son importantes en el aprendizaje, y si yo sé que una persona con discapacidad intelectual tiene dificultades en el procesamiento de la información, y a nivel neuropsicológico tiene problemas en la atención, problemas en la memoria, problemas en el lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas, ya lo vamos a ver más adelante, entonces yo puedo argumentar suficientemente y complejamente el por qué yo, desde mi rol de profesor o profesora de pedagogía terapéutica, voy a trabajar con esa persona en decir, mira, esto no te conviene, por esto, esto, esto y esto. Sí, quizás tenés otras alternativas como esta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Aporte? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Pueden hablar. Yo no pego virtualmente, ¿eh? Presencialmente tampoco, pero si quieren hablar. Bien. Ya dijimos la primera parte de la definición. Modelo teórico práctico, ¿sí? Y acá viene otra parte de la definición. La parte que dice que es un modelo teórico práctico de intervención educativa integral y específica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a través de la pedagogía terapéutica se busca favorecer aprendizajes académicos, funcionales, de la vida diaria y del tiempo libre. ¿Cuáles son los aprendizajes académicos? Es pregunta. La parte escolarizada. ¿Eh? La parte escolarizada. Los contenidos de la escuela, ¿cómo cuáles? La lectura sumada. Prácticas. Espérense que se superpone. A ver, Carlita. La lectoescritura, por ejemplo. Bien, ¿qué más? Matemáticas.
Bien, la Tablas, las matemática. matemáticas. Sí, muy bien. Ciencia. Se vale soplar, no hay problema. Sí, ¿Qué profe, más? que no quiere salir en la cámara, pero no importa. ¿Quién no quiere salir en la cámara? No, no le puedo decir el nombre. Denise No. Bustos. Hola, Denise. ¿Por qué no? Vení, La profe. sumate, si no pasa nada. Ya les dije, yo no pego, y pusimos menos dos a en la uno. distancia. Bien, muy bien, excelente. Los contenidos que se enseñan en la escuela, ¿sí? ¿Qué son los básicos de la escuela? Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, bueno, de las artes, plástica, bueno, lo expresivo, todo. Favorece aprendizajes académicos, aprendizajes funcionales. ¿Cuáles son los funcionales? ¿Alguien sabe? Los habituales, lo de la vida. Por ahí, los de la vida. Muy bien. ¿Qué más? A ver, por ahí va. Los que les van a permitir autonomía. Bien, por ahí va también. Los aprendizajes funcionales son los que se aplican en la vida cotidiana, ¿sí? Un aprendizaje académico que yo aprendo en la escuela, por ejemplo, una operación matemática, sumar, cuando yo puedo usarla para manejar el dinero, para ir al kiosco y comprarme caramelos, ¿sí? Y sé que sí, cada caramelo vale 1 peso y debo 10 pesos, si sumo, me alcanza para 10 caramelos. Es decir, ese razonamiento matemático, cuando yo lo aplico en una situación de la vida cotidiana, se funcionaliza. Es decir, se pone al servicio de la vida cotidiana, ¿sí? El saber leer se funcionaliza cuando. ¿Cuándo funcionalizamos la lectura? Cuando la tenemos que poner en práctica para alguna cosa, como Leer. ir al súper y leer un producto, o querer leer un libro porque Exactamente. Leer un cartel, leer en el supermercado un producto, leer un libro. Cuando yo la estoy aplicando, estoy funcionalizándola, ¿sí? Entonces, yo tengo aprendizajes académicos, que son los propios de la escuela, que se transforman en funcionales cuando yo los utilizo para desenvolverme en mi vida cotidiana, ¿sí? Bien. Aprendizajes de la vida diaria. Lo que cualquier persona aprende espontáneamente, chicas, en las personas con discapacidad, requiere un trabajo sistemático y abordado desde la pedagogía terapéutica. Seguramente ustedes aprendieron a prepararse un desayuno o a prepararse el café con leche en la tarde porque mamá se los enseñó, porque la vieron hacerlo, porque, ¿sí? Entonces, ustedes lo aprenden naturalmente. Las personas con discapacidad, la particularidad que tienen, con mayor o menor ayuda que precisen, ¿no? Porque estamos hablando de distintos funcionamientos en las distintas discapacidades, no va a ser lo mismo el nivel de autonomía de una persona con discapacidad visual para prepararse un desayuno, cuando ya tiene orientación en el espacio en el que vive, donde es decir, el nivel de autonomía es otro, no hay dificultad cognitiva, es otra situación. Pero cuando estamos hablando de una discapacidad intelectual, ¿sí? Esos aprendizajes de la vida diaria se enseñan, y se enseñan a partir de secuencias, de demostraciones, de análisis de tareas y demás. Eso ya lo van a ver bien después cuando entren de lleno en la pedagogía terapéutica. Y aprendizajes de tiempo libre. La persona, chicas, basa su tiempo fundamentalmente en 2 espacios. En el espacio del tiempo libre y en el espacio del tiempo ocupado. ¿Sí? En el espacio del tiempo libre, uno elige qué hacer, ¿sí? Y puede ser tiempo libre ocupado o tiempo libre de ocio, porque yo puedo tener tiempo libre
para destinar a, por ejemplo, a regar las plantas, ¿sí? O puedo tener tiempo libre de ocio que destino a leer un libro, a ver una peli, a ver una novela, a ir al cine, a ir a comprar algo, ¿sí? Entonces, son aprendizajes en todos los ámbitos. En el tiempo libre también hay aprendizajes, ¿sí? Que eso es lo importante que ustedes sepan. Procura la autonomía de la persona con discapacidad, ¿sí? Lo que trata de hacer esta intervención educativa integral y específica es procurar que la persona con discapacidad sea lo más autónoma posible, pero no hay que confundir autonomía con libertad absoluta, ¿sí? La autonomía puede ser autonomía absoluta o autonomía relativa, ¿sí? Yo puedo tener una autonomía relativa con las ayudas y los apoyos que preciso, pero ser autónomo al fin, ¿sí? Puedo ser autónomo, por ejemplo, para decidir cuándo tengo ganas de tomar mi media tarde, ¿sí? Puedo ser autónomo para decidir qué quiero tomar de media tarde. Puedo ser autónomo, por ejemplo, en prepararme el platito con galletas, pero quizá no sea autónomo en, si no tengo microondas, en prender la hornalla y calentar la leche. Y ahí preciso ayuda, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hablamos de autonomía, no siempre hablamos de autonomía absoluta. Hablamos de una autonomía relativa que precisa ayudas también, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Se centra en procesos y funciones cognitivas como canal de aprendizaje. A nosotros desde la pedagogía terapéutica no nos interesa el aprendizaje ni de memoria, ni que repitan como loros, ni que se sepan algo hoy para mañana levantarse y habérselo olvidado. Lo que interesa es trabajar en procesos y funciones cognitivas como canal de aprendizaje. Y cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, de lenguaje, ¿sí? Es decir, nosotros ¿trabajamos contenido? Sí, trabajamos contenido, pero no trabajamos el contenido vacío para memorizar. Trabajamos el contenido como excusa para activar procesos y funciones cognitivas, que es, en definitiva, lo más genuino del conocimiento y del aprendizaje. Cuando yo sé resolver problemas, cuando yo sé cómo presto atención, cuando yo sé qué pasa con mi memoria, ¿sí? Me sirve para el aprendizaje. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Si me tienen que parar para hacer consulta, no tengo problema, ¿eh? Profe, ya solo le faltan 3 minutos. Sí, me queda poquitín. Hacemos y ya lo cortamos. Toma en cuenta todas las dimensiones de la persona con discapacidad sin fragmentaciones. Y si yo les digo esto, ¿a qué asocian esto que les estoy diciendo? Fíjense, toma en cuenta todas las dimensiones de la persona con discapacidad sin fragmentaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? A la calidad de vida. Bien, excelente. Al concepto de calidad de vida. ¿Ven? Como todo está relacionado con todo. A mí no me interesa en lo cognitivo la persona, o en el desarrollo personal a ver qué aprendizajes adquirió y cuáles no. Me interesa cómo está emocionalmente, me interesa cómo está desde lo físico, me interesa cómo se siente ella en las relaciones interpersonales, me interesa si tiene posibilidades de trabajar y tiene un ingreso, si no tiene posibilidades de trabajar y no tiene un ingreso, me interesa saber cómo hace para autosustentarse, y entonces averiguo si los papás le dan por mes plata para que administre. ¿Se entiende? Me interesan todas las dimensiones. Y por último, es específico porque utiliza enfoques, métodos, recursos y estrategias que son específicas y que las van a empezar a ver en práctica 2, las van a empezar a ver, a acercarse a estos enfoques, métodos, recursos y estrategias, para ya después, a lo largo de los que les queda de formación,
ir profundizándolas, ¿sí? Los recursos, los métodos, las estrategias son estrategias específicas de la pedagogía terapéutica. Y cuando hablamos... Profe, Sí. ¿acá entraría PCP? Sí, Ah, sí, bien. como metodología de trabajo, sí, sí. Muy bien. Y cuando hablamos de educativo, hablamos de educativo, ¿sí? La educación para nosotros es terapéutico. Y ahora les voy a decir por qué cuando retomemos, ¿sí? Ya se corta. Así que volvemos, descargo y volvemos a renovar, ¿sí? Bueno, Nos vemos enseguidita. nos vemos, profe.